Bien, el trabajo del día de hoy corresponde a la sesión número 3 y tenemos allí una lectura de un poema escrita por Luis García Montero. De las personas que están presentes, Daniel, no sé si quieras ayudarnos a leer el poema. Claro, maestro. ¿Mande? Claro. Adelante. Han pasado los vientos y mirarse a los ojos no es sencillo. Vivir en esta ciudad es pisar un jardín de tachaduras. La apariencia infectada de lo que ya no existe, de lo que fue recinto del invierno o refugio del sol. Teatro de las lluvias y de los conocidos. Recorrer la memoria de las habitaciones es provocar la niebla del interrogatorio y no deber hablar por eso se anulan en silencio turbio, que delata el pasado de las sombras pacíficas, los cristales siguientes por donde pisa el orden, las botellas guardadas en mensaje vacío, porque apagó las horas con el interruptor de los olvidos y retumban los pasos en el sótano. Imagínate tú la habitación, las llaves en la puerta, los tacones que cruzan el pasillo, la cremallera seca y el cuerpo que no ofrece libertad, sino cansancio, calor de más. Excusas previsibles, así llegan los sueños, mentiras descentrados de Mártires. un corazón. Mande. Mártires. Mentiras descentrados de un corazón maniático. Han pasado las leyes del honor y la vida. Las mejores palabras y mirarse a los ojos no es sencillo. Muchas gracias. Una pregunta, Daniel, ¿se te hizo difícil la lectura? No, maestro, es que tengo el celular un poco lejos y no alcanzaba a ver Ok. bien. Perfecto, lo comprendo. Pregunto a todo el grupo que nos está acompañando, ¿hay alguna palabra que no conozcan de este texto? Sí, maestro, la de mártires. Bien, un mártir, aquí lo tenemos, mártires descentrados de un corazón maniático. Un mártir es una persona que muere para salvar a otro, que muere por otra persona, como si fuera un héroe. ¿Sí? Así que los héroes de la patria que tenemos otorgaron su vida para que otros podamos vivir y tener la libertad que tenemos. Esa es la idea de un mártir. ¿Alguien más? ¿Alguna palabra que no comprendan? No, maestro. ¿Sí? ¿En lo general está claro? Sí, en lo general está claro. Muy bien. Vamos a ver que aquí tenemos nuevamente palabras en negritas. ¿Cuál era la técnica que les había dicho que teníamos que aplicar cuando veíamos estas palabras? La de cambiar por un sinónimo, maestro. Cambiar por un sinónimo. Entonces dice, han pasado los vientos y mirarse a los ojos no es sencillo. ¿Alguna palabra similar a sencillo? Fácil. Difícil. Fácil. Vivir esta ciudad, palabra similar a vivir. Sinónimo de vivir. Habitar. Habitar, morar. Muy bien. Habitar esta ciudad es pisar un jardín de tachaduras. La presencia. Dígame algún sinónimo. Estar. La estar, no, a ver, búscalo. ¿Estancia, maestro? Estancia puede ser. O el ser, muy bien. De lo que ya no existe, de lo que fue recinto del invierno o refugio del sol. Teatro de las lluvias y de los conocidos. Recorrer la memoria de las habitaciones es provocar la niebla del interrogatorio. Y no deben hablar. Sinónimo. Comunicar. Muy bien. Orar. Muy bien. Pero se anulan en un silencio turbio. Silencio. Callan, o sea, tipo, se callan en un silencio turbio. Callar. Muy bien. Sigilo. Sigilo. Muy bien. Que delata el pasado de las sombras pacíficas. Los cristales hirientes por donde pisa el orden. Las botellas guardadas en mensajes vacíos. Guardadas. Archivadas puede ser, ¿no? ¿Sí?
Porque apagó las horas con el interruptor de los olvidos. Olvidos. ¿Dejar pasar, maestro? Dejar pasar, otra palabra. ¿No recordar? No recordar. Y retumban los pasos en el sótano. Retumban. Y se escuchan ¿Resuenan? los pasos en el Se sótano. escuchan. Se ¿O escuchan. resuenan? Imagínate tú la habitación, las llaves en la puerta, los tacones que cruzan el pasillo y la cremallera seca. Y el cuerpo que no ofrece libertad. Libertad. ¿Libre, maestro? ¿No? Libertad. Ah, libertad es libre, sí es cierto. Ujú. ¿Liberar? ¿Puede ser alguna otra? ¿Qué hacemos cuando no sabemos dentro de nuestra experiencia el sinónimo de alguna palabra? ¿Lo buscamos? Lo buscamos. ¿Podrían buscarlo? Ah, voy para allá. Sí. Sinónimo, libertad. ¿Independencia, maestro? Independencia, muy bien. Sino cansancio, calor de más. Excusas previsibles, así llegan los sueños. Mártires descentrados de un corazón maniático. Han pasado las leyes del honor y la vida. Honor. Orgullo, Orgullo, lealtad, respeto. Y la vida, las mejores palabras. Y mirarse a los ojos no es sencillo. Muy bien. Tenemos aquí entonces, ya aplicamos una de las técnicas que habíamos estudiado. Primero hicimos una lectura rápida que nos ayudó Daniel, luego lo volví a leer, buscamos las palabras que tenemos subrayadas o marcadas de negro, buscamos los sinónimos y había que volver a leer ya utilizando los sinónimos para ver si comprendemos mejor el texto. La pregunta es, ¿de qué creen que se trata esta historia? ¿Qué nos cuenta este poema? Tal vez se está tratando de describir lo lúgubre de su situación o algo así. Puede ser que esté hablando de su experiencia. Dice, ha pasado los vientos, a lo mejor se refiere a que ya pasó el tiempo, ¿verdad? Y Ujú. durante ese cambio, muchas cosas han ocurrido. Dice, la muerte mirarse a de los esa ojos no es persona. sencillo. Y ponen la descripción de la ciudad, de la habitación, quizás su soledad, y al final dice, han pasado las leyes del honor y la vida, las mejores palabras, y mirarse a los ojos no es sencillo. Mirarse a los ojos a lo mejor puede hacer referencia a mirar a los ojos a otra persona, pero también puede ser mirarse a sí mismo, cómo te concibes a ti mismo. Entonces puede estar hablándonos de un cambio. ¿Qué más piensan ustedes? Aquí se valen muchas interpretaciones, no hay una sola. De la mala experiencia que tiene en la vida este tipo. Puede ser que le fue muy mal y por eso es difícil que se acepte a sí mismo, es correcto. Habla de olvidos, habla de silencios, habla de que ya no es libre, dice el cuerpo que no ofrece libertad, que no es independiente como lo era antes, así que a lo mejor extraña una vida pasada.
¿Qué O más? sí, que extraña cómo vivía antes de haberse equivocado. Muy bien. ¿Les ha pasado que ustedes han escuchado seguramente que cuando uno está enamorado ve todo de color de rosa o ve todo de una manera muy positiva o afirmativa? Eso Igual, dije yo, maestro. Es y de- una que se rompió una relación. puede ser que se haya roto una relación. Y a lo que me refiero es de que de acuerdo a cómo nos sentimos, juzgamos a los demás y juzgamos el mundo. Entonces, ¿cómo creen que se sentía esta persona cuando escribió el poema? Bastante mal, ¿no? Un poco Bastante deprimente. mal. Entonces está una mezcla de añoranza, de tristeza, quizá de melancolía, y esta es una manera en que lo expresa. Bien, les agradezco estas reflexiones porque más adelante las necesito ver escritas en uno de sus ejercicios. Si ustedes tuvieran que buscar este poema, ¿cómo le harían para encontrarlo en la red? Escribir la ficha bibliográfica, ¿no? De la información del poema. Muy Escribir bien. la Aquí les, URL. a ver, esa es una que dice Daniel. ¿Qué otra? Buscar el título del poema en el internet. Ok, ¿y solamente poner el título o habría que poner algo más? El Buscar en la título y página. el El autor autor, del mismo. Muy bien, entonces poner el título y también el autor y seguramente vamos a llegar a una página donde esté este poema guardado. Pero alguien más tenía otra idea. Buscar en la Es- página web que viene en la parte de abajo. Muy bien, entonces aquí hay un link y nos lleva directamente a esa página web. Correcto. ¿Hay alguna otra manera de encontrarlo? Si ustedes escriben las primeras 3 líneas y las ponen entre comillas, es muy probable que encuentren también el poema. La fecha, maestro, de que lanzó este libro. Muy bien, entonces García L. Punto, paréntesis 2003, se cierra paréntesis, punto y mirarse a los ojos, punto, etcétera, hasta serpiente y a lo mejor ahí nos lleva directamente a esto. Muy bien, me gustan sus respuestas. Cuando nosotros utilizamos Internet para buscar información, ¿creemos todo lo que nos encontramos en la red? no debería ser así, maestro, porque algunas cosas son falsas. Algunas cosas son falsas. Es a lo que le llaman fake news o noticias falsas. Y Y es lo uno que se vimos, queda con esa información, ¿verdad? Errónea. ¿Quién más eso tiene es lo que participar? vimos en la sesión 1, maestro, de No te engañes. Es en lo que vimos en la sesión 1 de No te engañes. Aunque lo de No te engañes se refería a que todavía estamos en época de pandemia. Muy bien. ¿Qué páginas utilizan ustedes para buscar información, para hacer sus tareas o trabajos? Levanten la mano los que quieran participar para llevar más orden. Arturo Daniel y después el que se levante la mano. Ajá. Adelante. ¿Dónde buscas Wikipedia, información? Wikipedia, maestro, sería una buena manera. Ok. Wikipedia tiene un detalle. A pesar de que tiene entradas para casi todo, los que lo escriben somos personas comunes y corrientes. No necesariamente todos aportamos información científica. Entonces cualquiera puede también editar esa información. Entonces eso le reduce en un alto porcentaje la certeza de la información que estamos obteniendo de Wikipedia. ¿Por qué? Porque finalmente es una enciclopedia virtual hecha por todos los que utilicen Internet. Incluso ustedes en cualquier entrada, si tienen alguna información que complemente alguna de las entradas que ustedes están buscando o que corrija alguna de la información, lo pueden hacer. Jennifer, ¿tú qué haces? Busco la información en sitios oficiales o en sitios especializados. Ok. Por ejemplo, ¿en qué sitio has buscado para alguna tarea o para alguna investigación? En el sitio de la UNAM, En el sitio de la UNAM. Gracias. Daniel Omar Cedeño, ¿tú cómo le haces para buscar información confiable dentro de las redes? Pues yo busco en Wikipedia, Ujú. también en páginas oficiales como
pues como en la UNAM y también he buscado en Yahoo. En Yahoo. Muy bien. Sí. Una manera de buscar información es escribir en un buscador, ¿sí? La palabra o el concepto o la información que nosotros queremos encontrar. Estos buscadores son muy importantes porque tienen vínculos a miles o millones de páginas de Internet y por eso podemos obtener la información. Pero ustedes pueden hacer filtros, es decir, especificar qué es lo que quieren encontrar, en qué idioma lo quieren encontrar, con qué características. Y pueden utilizar algunos recursos que ahí mismo los buscadores le dan. Dentro de Google o Google, tenemos nosotros una versión especializada para cuestiones escolares o científicas más serias. Se llama Google Scholar. Y en Google Scholar podemos buscar esta información con mayor certeza. Otro es, independientemente del buscador que ustedes elijan, una vez que lleguen al sitio, hay que buscar referencias de quiénes lo construyeron o cómo se construyó. Y traten siempre de que los libros o los archivos de artículos que ustedes busquen estén validados por alguna institución académica para garantizar el rigor científico que pueda tener. Por ejemplo, CONACYT a nivel México. Armando Contreras, ¿cómo le haces? Eso iba a decir, maestro, del Google Scholar, pero sí, yo busco información también como en la UNAM y también en sitios más como la SEP. Perfecto. Muy bien. Entonces, Internet puede tener mucha información, pero lo más importante es cómo utilizamos esa información y cómo validamos o verificamos que sea información confiable. Muchas gracias. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. A ver. Dice, a partir de la información de la lectura, realiza los siguientes ejercicios. Si le recomendaras el texto anterior a un compañero, ¿qué datos deberías de darle? Ya me lo dijeron, vamos a ponerlo por escrito para verificar que así lo tengan ustedes en su trabajo. ¿Cómo le harían para que su amigo o amiga encuentre en internet este artículo de Y mirarse a los ojos? Darle la ficha bibliográfica, ¿no? Lo de el nombre de autor, fecha y nombre y Muy bien. título de... Ahí está. ¿Qué otro me dijeron? La página web. Muy bien. ¿Qué más? El autor del poema. El nombre del poema. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Bien, me gusta. Otra, vamos a relacionar columnas. Estos pedacitos de texto fueron sacados del mismo poema y aquí tenemos el modo discursivo que tienen. Si están comparando algo, si hace referencia a algo, si está amplificando, es decir, ampliando algún detalle o recapitulando y llegando a una conclusión. Lean el texto y díganme qué número vamos a poner aquí. Eso ya lo hicieron ustedes de tarea. Entonces, si gustan volver a levantar la mano para participar y así me van diciendo qué pusieron. Solamente veo la mano levantada de Armando Contreras. ¿Alguien más? ¿Me permite mientras busco el archivo de donde... Sí, está bien. ¿Se arrepintió? No, maestro, solo que no bajé la mano. Ah, ok.
Pensé que querías participar. Ya me fijé, maestro, y no lo hice porque no entendí muy bien. Quise esperarme hasta la clase para... Ok, vamos a ver entonces. Recapitulación es cuando quiero hacer un resumen de lo que estoy hablando. Es decir, yo hago un comentario o doy una opinión de algo y al final recapitulo. Vuelvo a resumir, vuelvo a tener una idea de lo que ya había hablado para poder cerrar. Esa sería la recapitulación. Dice, de lo que fue recinto del invierno, refugio del sol. Recorrer la memoria de las habitaciones es provocar la niebla del interrogatorio. La presencia infectada de lo que ya no existe. Así llegan los sueños, mártires descentrados de un corazón maniático. Entonces, ¿cuál creen que está llegando a una conclusión? El número 4. Es correcto. Entonces vamos a poner aquí el número 4. Dice, y así llegan los sueños, como si fuera una conclusión. Muy bien. Ahora, la referencia es cuando yo hago una conexión. Vamos a pensar, ustedes escriben un texto, dentro de un texto ustedes escriben un pequeño párrafo, pero ustedes no fueron los autores de ese párrafo. Lo tomaron de otro lugar, lo tomaron de otra fuente. Entonces ponen una referencia. La referencia sería la cita que va a conectar al lector diciendo, este párrafo fue tomado de este otro lugar. Esa es una referencia. Una referencia es un punto que nos ayuda a no perdernos en algún lugar. Si yo necesito ir a una colonia que no conozco, pregunto cómo llegar y me pueden decir, siga todo derecho hasta que encuentre un jardín con una escultura y ahí va a dar vuelta a la derecha. Esa va a ser mi referencia. Entonces es un punto que me ayuda a ubicarme. Vamos a buscar puntos que me ayuden a ubicarme para poder entender. Esta va a ser la referencia. Y vamos a leer. De lo que fue recinto del invierno, refugio del sol. Recorrer la memoria de las habitaciones es provocar la niebla del interrogatorio. La presencia infectada de lo que ya no existe. ¿Cuál creen que esté hablándonos de una referencia? ¿La 1, maestro? Bien, lo que fue recinto del invierno o refugio del sol, aquí nos está haciendo más bien una comparación, ¿no creen? Ah, sí. Entonces la 2, maestro. Porque Recorrer la está... memoria de las habitaciones es provocar la niebla del interrogatorio. No estoy muy seguro de que pueda ser la 2. ¿Qué opinan los demás? Yo opino que ha de ser la 3. ¿Alguna razón? Ya por descartación, ya que sería, ya que como no es la 2 ni es la 1, no la 1 Puede y la ser, 2, sería la 3. puede ser, pero vamos a buscar alguna otra explicación. ¿Alguien más? Hagamos esto juntos, pensemos. ¿De cuáles de las que tenemos ahí sí estamos seguros? De la comparación, maestro, la 1 que sale como que dice el recinto invierno del refugio del sol. Muy bien. Entonces ahí está comparando que lo que fue un recinto del invierno o un refugio del sol. Ahí está haciendo una comparación. Esto nos queda muy claro. Entonces ya tengo estas dos con mucha seguridad. Amplificación. Quedamos que era ampliar, era añadir significado a algo. Tal vez sea la 3 porque está haciendo que la prensa infectada es lo que ya no existe, está amplificando que ya no existe algo por lo que está infectado. Ok. O a lo mejor está haciendo referencia a que ya no existe. Dice la presencia infectada de lo que ya no existe. Si es cierto, puede ser referencia, maestro. Pues Ok. es una referencia. Entonces las 3 sería la referencia y las 2 quedaría como amplificación, porque Ok. está amplificando. Ok.
Al respecto, les quiero decir que trabajar con poemas siempre es algo complicado, porque una cosa es lo que cada uno de nosotros podamos interpretar y otra lo que el autor quería hacer con su poema. Finalmente, dentro de la cuestión de la escritura, los poemas son considerados como el arte de escribir y el arte tiene que ver con la apreciación que nosotros tenemos de las cosas. Si yo pongo una pintura, a lo mejor para algunos de ustedes podrá resultar una pintura bella o fea o interesante o que les provoque miedo, pero no todo el mundo va a tener la misma reacción. Lo mismo nos va a pasar con los poemas. Sin embargo, yo les invito a que investiguemos un poco más de este tipo de palabras que vendría a ser el modo discursivo que se aplica y para verificar si lo que hicimos fue lo correcto o no. Este ejercicio ya lo hicimos. Díganme rápido las palabras que podría anotar aquí como sinónimo. Sido. ¿Perdón? Han sido. Sido. ¿Han sido? Yo creo que no. Transcurrido. Ok. Bien. ¿Fácil? Sencillo. Había dicho un compañero que era fácil. Sí. Bien. Vivir esta ciudad. Población, maestro. Uh-huh. Vivir esta ciudad, esta ¿Asentamiento? urbe. Uh-huh. Es pisar un jardín de tachaduras, la presencia infectada. ¿Qué será infectada? Contagiado. Muy bien. ¿Infeccioso? Contagiada. Muy bien. De lo que ya no existe, de lo que fue recinto del invierno o refugio. Refugio. Casa. Muy bien. Vamos a poner aquí. Hospedaje. Puede ser morada. Casa del Sol. Teatro de las lluvias y de los conocidos. Muy bien. A continuación. Aquí viene un crucigrama. Quiero decirles que a mí me encantan los crucigramas y los crucigramas nos invitan a escribir palabras. Estas palabras pueden ser de manera horizontal o de manera vertical, dependiendo de lo que está aquí. Dice, la letra en paréntesis corresponde a la inicial de cada una de las respuestas. Entonces, aquí tenemos nosotros cuáles son estas respuestas, con qué letra empiezan. Entonces, por ejemplo, dice, contrapuesto a silencio, es decir, contrario a silencio, y empieza con la R. ¿Qué será? ¿Ruido? Ruido. Muy bien, para no estar sufriendo de tratar de atinarle a cada una de las líneas, lo voy a poner todo junto acá. Ruido. Ahí está. Y ya tenemos la primera. Contrario a presencia. Y es con la letra A. Ausencia. ¿Qué será? Algo contrario a presencia y que empieza con A. ¿Ausencia? Ausencia. Vayan escribiendo esto ustedes muy bien dentro de sus crucigramas. Estamos en los horizontales. Aquí va ruido y aquí va ausencia. Adverso a retumbar, contrario a retumbar. Silenciar. Muy bien. Silenciar. Y nos faltan dos que van en horizontal. Opuesto de libertad. Esclavizar. Esclavitud. Sí, pero no caben las letras. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, encerrar. Muy bien. La vamos a poner aquí. Encerrar. Y contrario a honor. Deshonor. Honor. Deshonra. 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 Y ahí vemos que sí caben las letras.
¿Sí lo están haciendo en su crucigrama y están viendo que sí quepan las letras? Maestro, tengo una pequeña duda. Dígame. Miren, mañana es cuando me van a imprimir un libreto de lo que usted me había dicho, o sea, todo eso. Pero yo lo estoy Ujú. haciendo ahorita en digital, no hay problema si No, ya incluso lo puedes seguir haciendo digital y no es necesario que lo imprimas. Ya cuando sí. tengas que enviármelo, me mandas el PDF ya contestado. Ok, gracias. Sí. Bueno, ahora vamos a ver los verticales. El primero es el número 2, que va a ir aquí. Empieza con la letra D y dice contrario a sencillo. ¿Qué será? Difícil. 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 Muy bien, porque empieza con D. Ahí está. En la número 3, hacia abajo, contrario de hablar y empieza con la letra C. Callar. ¿Otra vez? Callar. Callar. Y aquí lo escribimos, callar. En la número 4, que sería esta, dice contrario a guardadas y empieza con la letra D. Desechados. Muy bien hecho. Vamos a ponerlo aquí. Y en femenino, ¿Desechar? desechadas. Desechar. Es un participio, dice guardadas, desechadas. Aquí. Desechadas. Desechadas. La número 6, contrario a olvido y empieza con R. ¿Recordar? Recuerdo. Recuerdo. No dice olvidar, dice olvido. Entonces, contrario de olvido es recuerdo. Y vámonos con la última, que sería la 8, que vamos a poner en este espacio. Dice contrario a vivir y empieza con M. Morir. 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 maestro. Muy bien. Entonces, estas palabras que pusimos son los contrarios, son los antónimos. Y los sinónimos y los antónimos nos ayudan a comprender mucho mejor la manera en que un texto está escrito. Así de que aquí tenemos. Vamos a repasar. Contrario a silencio, ruido. Contrario a presencia, ausencia. Contrario a retumbar, silenciar. Contrario a libertad, encierro o encerrar. Contrario a honor, deshonra. Contrario a sencillo, difícil. Contrario de hablar, callar. Contrario a guardadas, desechadas. Contrario a olvido, recuerdo. Y contrario a vivir, morir. Muy bien. A continuación, perdón. Dice, escribe y comparte con tus compañeros tu interpretación acerca del mensaje que transmite el poema y mirarse a los ojos. Leímos el poema y ustedes tenían que pensar en alguna reflexión de qué es, qué entienden por este poema. Vayan levantando las manos para irlos anotando y que también nos puedan compartir aquí este ejercicio. Jennifer, adelante, te escuchamos. Prende tu micrófono, ya. Yo le puse, el poema y mirarse a los ojos, creo yo que hace alusión al dolor propio con el sufrimiento en general y también a el pasado, el cual puede ser una etapa dura que a veces puede marcarte. Es por ello pienso que el nombre del poema es ese, porque en ocasiones el pasado puede ser una etapa dolorosa y difícil de recordar. Me gustó mucho tu texto. Me gustó mucho tu texto. Hace referencia hacia el pasado y al sufrimiento que le trae este recuerdo. Gracias. Te felicito. ¿Alguien más quiere compartirnos su trabajo? Maestro, Adelante. simplemente yo puse que el texto hacía referencia a una persona que sentía mucha tristeza a su pasado y hacía alusión a que no le tenía mucho precio al mismo. Muy bien. Muy bien hecho, Arturo. Gracias, Arturo Daniel.
¿Alguien más quiere compartirnos su reflexión de qué es lo que transmite este poema? Daniel Omar, adelante. Yo le puse que a veces las cosas las vemos como si fueran fáciles, pero nos damos cuenta que es todo lo contrario. Y olvidar los malos recuerdos es muy difícil porque no los puedes dejar de recordar, aunque son muy dolorosos. Muy bien. Muchas gracias, Daniel Omar. ¿Hay alguien más que desee compartirnos? ¿No? Bueno. Eso, recuerden, tienen que tenerlo completo. Y nos vamos a ir ahora a la sesión número 5. Y en la sesión número 5 tenemos nosotros, ¿qué creen que sea esto que está aquí? ¿Una carta, maestro? Es una carta. Y vamos a ver cuáles son los elementos de una carta. En la parte superior tenemos el encabezado y este va a contener la siguiente información. Nos va a decir la ciudad donde se escribió y la fecha. Después nos va a poner un saludo muy breve. Dentro del cuerpo de la carta puede haber muchos párrafos, pero el cuerpo va a traer todo el mensaje que queremos transmitir. Lo mejor sería que tenga una planeación de introducción, desarrollo y conclusión. Ya lo habíamos visto. Después, en la sección de despedida, es un cierre de la carta y el nombre o firma de la persona que escribió. Y al final, si se te olvidó meter algo dentro del texto o simplemente para recordarle a la persona a la que le estás enviando la carta que todavía hay algo de información importante de recordar, se pone un postdata. Y es una frase muy sencilla, muy corta. Este ejemplo es eso, un ejemplo. Realmente está hasta muy infantil lo que nos está compartiendo. Pero lo que yo quiero destacar de aquí es cada uno de los elementos que conforman una carta. Ustedes para este trabajo, que va a ser el trabajo final de este ciclo del tema de COVID, van a escribir una carta al COVID. Entonces, en la carta que ustedes van a elaborar, no olviden poner la ciudad o la población desde donde están escribiendo, la fecha de la elaboración, a quién va dirigido, el contenido y después una despedida, su nombre o firma y al final, si es necesario, la postdata. Bien. Una carta para qué nos sirve. ¿Quién quiere opinar? Arturo. Para transmitir información que necesitamos darle a otra persona. Muy bien. ¿Ustedes hacen cartas? En general no, maestro. No, ya no hacemos cartas. Antes todavía era muy común que uno viajara y mandara postales, mandara cartas donde describía lo que estabas viviendo, a quién habías conocido, si habías pasado por una experiencia interesante, o quizá mandabas una felicitación por cumpleaños y tardaba mucho en que llegara la carta. Y llegaba a tu buzón en un sobre sellado, tenías que comprar timbres y eso pues ya no les tocó vivirlos a ustedes. Los sobres que llegan a su casa ya son de recibos del teléfono, del telecable, del agua, de la luz y propaganda, pero ya muy difícilmente van a recibir cartas. Sin embargo, ustedes están acostumbrados a correos electrónicos y en los correos electrónicos seguimos más o menos el esquema de una carta y tienen más o menos el mismo propósito. ¿Ustedes han escrito correos electrónicos? Sí, maestro. Sí, están muy acostumbrados a ellos. Solamente hay que verificar que cumplamos con la estructura que tenemos aquí sugerida para una carta. Esto es finalmente una nueva manera donde cambiaron las formas
pero la esencia de comunicar sigue siendo la misma. Con eso, yo creo que ustedes van a poder tener elementos para contestar la parte de abajo de las preguntas que aquí se les dan. Bien. Después de esto, dice, ok, estamos aquí en desarrollo. La carta a escribir que van a hacer ustedes estará enfocado al tema de las lecturas anteriores y se va a denominar carta al COVID-19. Vas a plasmar en la carta todo lo que quieres escribirle al virus. Es una situación imaginaria donde ustedes están escribiendo una carta al virus que causa la COVID-19. Vas a utilizar un lenguaje claro, sin palabras obscenas. Puedes basarte en información de las lecturas que has analizado, utilizar las reglas de ortografía y de gramática, y si tienes dudas me puedes preguntar. ¿Cómo vas a escribir la carta? Estas preguntas que están aquí son solamente una guía para que no se te olvide nada durante la redacción de la misma. ¿Qué quiero lograr al escribir en esta carta? Este va a ser el propósito de tu carta. ¿Qué quieres lograr? Comunicarle tu desesperación o comunicarle la manera en que ha influido para cambiar el mundo en que tenemos, o quieres transmitirle que estás muy enojado con este virus porque te quitó algún ser querido. ¿Qué es lo que quieres informar o transmitir en tu carta? ¿Cómo vas a organizar tus ideas? ¿Qué vas a poner en el encabezado? ¿Qué vas a poner en el cuerpo de la carta? Y dice aquí, precisa las ideas. ¿Y cómo vas a concluir? Esta carta, junto con todas las otras actividades de las sesiones anteriores, la van a elaborar, ya sea de manera digital o de manera real, y luego le toman una foto o lo escanean, y van a ir preparando un archivo en PDF. El día viernes, cuando concluyamos nuestra última sesión de trabajo, van a tener el fin de semana para poder concluir todo el PDF con esta carta y con el otro trabajo que va a ser una exposición. Y esa va a ser la evidencia de su curso en competencia lectora para el propedéutico. Entonces, voy a recapitular porque no quiero que haya confusiones. Aquí, el día de hoy, en esta sección hemos visto cuáles son las partes de una carta. Ya sabemos el propósito de una carta. Ustedes van a escribir una carta dirigida al COVID-19. Y estas preguntas las van a contestar solamente para que les ayuden a clarificar sus ideas de cómo van a redactar. Pero sí van a crear una carta real. Esta carta es el primer producto de toda esta semana con el cual van a complementar el trabajo que deben de enviarme. El día viernes les daré con precisión a qué correo electrónico quiero que me envíen sus archivos de PDF con todos los ejercicios de este PDF que ya les envié de su manual contestados, más la carta, y la exposición la vamos a hacer en un video muy cortito. Así que esto es lo que vamos a hacer. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto de la carta al COVID? No, yo tengo duda. Yo lo tengo impreso, entonces yo no lo tengo en PDF. Ah, no hay ningún problema. Ya que lo tengas impreso y ahí estás escribiendo todas tus respuestas y en una hoja metes tu carta del COVID, etcétera, luego le puedes tomar foto a todo y me lo envías. O simplemente, si tienes un escáner, lo escaneas. Ahora muchos teléfonos ya tienen la opción de que tú conviertas un texto o algo, una foto en un PDF. Si puedes hacerlo, magnífico. Si se te hace muy complicado, simples fotos. Está bien, gracias. Sí. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo, maestro, ¿para cuándo en sí es la entrega de la carta?
Todo, la carta y todas las sesiones las van a entregar hasta dentro de 8 días. Sí, maestro, gracias. ¿Exposición de qué va a tratar? ¿De todo lo que hemos visto? ¿O ¿Perdón? solamente específicamente del COVID? ¿En esta carta que vas a escribir? No, la exposición. Ah, no, la exposición que van a elaborar va a ser sobre la intolerancia, ¿sí? La discriminación, que es el siguiente tema con el cual vamos a trabajar a partir de mañana. Ok. Muy bien. Pues creo que estamos avanzando muy rápido y los felicito por eso. Entonces, voy a dejar de compartir en este momento. Y antes de que nos retiremos, voy a pasar lista de las personas que están presentes.